Hola, bienvenidos una vez más al curso de programación de Zulu. Continuando con nuestro aplicativo Java Web, ya hemos hecho un gran avance porque ya tenemos al menos un CRUD, pues que lo considero yo totalmente funcional. Aquí tenemos nuestro CRUD de usuarios que nos permite consultar y modificar y hacer una cantidad de cosas y nos permite consultar, modificar, nuevo, borrar. El borrar le estamos colocando aquí una confirmación. Tenemos aquí nuestro botoncito de listar que nos llama a otro formulario y aquí tenemos nuestros diferentes usuarios. Bueno, después de haber hecho un formulario es relativamente fácil, hacer los demás. Entonces ya que hicimos el formulario de productos, vamos aquí a darle regresar al menú y ya que hicimos el formulario de usuarios, vamos a hacer ahora el formulario de clientes. Entonces vamos a decirle aquí salir y ahora vamos a crear todo lo necesario para crear nuestro formulario de clientes. Voy cerrando por aquí estas cositas y vamos a crear el de clientes. Bueno, entonces antes de crear el formulario de clientes, venga, pegámosle un repasoncito a la tabla de clientes. Aquí vamos a empezar a copiar y a pegar una cantidad de clases y a modificar código y al último probamos todo. Vamos a hacer las modificaciones necesarias para el formulario de clientes y luego hacemos las modificaciones necesarias para el formulario de productos. Ya teniendo los clientes, los productos y los usuarios, ya el sistema nos va a permitir hacer facturas. De que yo aquí sí le di o no le di, ya no sé, está como lento. Aquí va. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, bueno, voy a cerrar aquí, esto no cerró como bien la última vez. Va a entrar aquí a localhost por el puerto. Vamos a entrar aquí a localhost al app server. Yo lo configuré por el puerto 3000 y vamos a configurar nuestro aplicativo. Esperemos aquí que nos cargue para que repasemos cómo están los datos de la tabla de clientes. Entonces aquí le decimos, vamos a ingresar por el phadmin database manager. Aquí usuario, pues mi usuario es root, mi contraseña es Zulu. Ya la contraseña ustedes la definieron al momento de instalar su MySQL o preguntan pues en el equipo que van a trabajar cuál es la contraseña. Bueno, aquí la base de datos que vamos a trabajar, trabajamos con la base de datos de facturación y aquí tenemos la tabla clientes. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar ID cliente, tipo, nombres, apellidos, dirección, ID ciudad, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un formulario que tenga todos estos campos. Entonces antes de crear el formulario y de empezar a crear las cosas, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una clase. Así como tenemos una clase de usuario, que es la clase que nos empaqueta todos los datos del usuario, vamos a hacerlo similar con una clase para cliente, que esa es clave para poder hacer los métodos de la clase usuario. Entonces nos metemos aquí en el paquete de clases para que nos quede bien ordenado. Vamos a decirle new java class y aquí le voy a presionar la clase cliente. Entonces la clase cliente, él aquí nos crea pues como el esquelético. Ay caramba, aquí hice un daño. Vamos a darle aquí. Voy a borrar este comentario que no aporta. Los comentarios son muy buenos, pero siempre y cuando pues sean aportantes. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mapear los campos tal y como se llaman. Te le voy a decir aquí string private string. Entonces empezamos, es ID cliente, la primera. Luego tenemos el tipo del cliente, vamos a decirle private. Esta ya es entera, esta no es string, private entera. Y de tipo tenemos aquí private string nombres, aquí me equivoqué, private string nombres. Voy a copiar esta varias veces que me sirve. Private string apellidos, private string dirección, si no estoy mal. Después private string teléfono.
Ok, después sigue entero el código de la ciudad, el ID de la ciudad, y tenemos dos fechas. Tenemos aquí una date, la que es fecha nacimiento, y tenemos otro private date. Bueno, aquí nos saca error porque tenemos que decirle import java util date. Pilas, no importan Java SQL Date, sino Java util date, para que ya la fecha la podamos manejar. Y aparte también la fecha, tenemos otra que se llama fecha ingreso. Entonces ahí lo que hicimos simplemente fue mapear los datos de la tabla. Ahora vamos a crearle un constructor a esta clase. Entonces le decimos aquí clic derecho, insert code, y vamos a decirle que nos inserte un constructor, y vamos a marcarle todos los campitos a este constructor. Necesito un constructor de todos los campos de la tabla cliente. Ahí no lo creo, vamos a empalizar un poquito aquí esta línea para que no nos quede así tan larga. O sea, recuerden, la ideal es que no se nos pase esta línea roja, aunque eso se vuelve imposible, sobre todo con los JCP, que hay instrucciones que son larguísimas que no le encuentra uno como un punto claro para partirlas. Ahora, para poder obtener y establecer cada una de estas propiedades, vamos a definir los métodos set y get, que es lo que vamos a hacer ahora, pero eso lo hacemos solamente con un clic. Insert code, y vamos a decirle que nos inserte los setter y los getter, y vamos a decirle de todos los campos, y perfecto. Aquí ya nos quedó fácil. Aquí ya tenemos nuestra clase cliente. Nuestra clase cliente que tiene todos los métodos necesarios para, que tiene el constructor y tiene sus set y sus get necesarios para nuestra operación. Perfecto. Ahorita vamos a ir a nuestra clase de datos y vamos a verificar de estos datos qué datos vamos a necesitar nosotros. Entonces, primero, tenemos aquí el constructor, no cerrar conexión, no validar usuario, no necesitamos validar cliente. Bueno, tenemos un método que se llama getUsuario, que nos devuelve un usuario pasándole como parámetro el código del usuario. Vamos a necesitar un método similar a estos. Voy a decirle control C, control V, control V, y este método que cloné, ya digamos que es un método de la clase cliente. Vamos a crear un método llamado getCliente, que este método nos devuelve un cliente dado un código de cliente que le pasamos. Entonces aquí no declaramos un objeto mi usuario nulo, sino que declaramos un objeto cliente mi cliente, y aquí le decimos select asterisco from, y aquí le vamos a decir clientes, porque así se llama la tabla. Where ID cliente, donde el código del cliente sea igual al código del cliente que nos pasaron como parámetro. Fácil. Entonces creamos el statement, ejecutamos, obtenemos el result set. Si el result set trae resultados, entonces aquí lo que decimos es que vamos a decirle que mi cliente es igual a un nuevo cliente, y lo que hacemos aquí es traer todos los campos. ¿Qué campos tiene? El primero es ID cliente, que es un tipo entero. Después nos jalamos un entero que se llama ID tipo, y tenemos que irnos fijando. Después nos vamos a generar un string que se llama nombres. Entonces vamos a decirle aquí que jalamos un string llamado nombres, luego jalamos un string llamado apellidos, luego jalamos otro string llamado dirección, luego jalamos otro string llamado teléfono, ¿sí? Ok. Luego jalamos un entero llamado ID ciudad, luego jalamos una fecha. Entonces aquí también tenemos un get date, y aquí le decimos, jalamos un date llamado fecha nacimiento. Ok. Y por último también jalamos otro string llamado fecha, otra date llamado fecha ingreso, y de esta manera creamos el cliente. El objeto mi cliente lo creamos con los datos que copiamos de la base, con lo que consultamos, con la información consultada en la base de datos. Aquí le decimos return mi cliente. Si se pueden dar cuenta, ya quedó nuestro método getCliente perfecto. Bueno,
aquí tenemos un método que llama getUsuarios que nos devuelve todos los usuarios de la base de datos. Voy a clonar también este, digo control C, control V, control V. Entonces vamos a crear ahorita un método que nos devuelva todos los clientes de la tabla. Entonces vamos a decirle get clientes. Entonces vamos a declarar aquí un objeto. Vamos a declarar aquí un objeto, el objeto que vamos a generar. Get clientes. Ah, bueno, este get clientes está aquí mal porque esto quedó un copy paste, esto no es necesario. Crear aquí el objeto mi usuario. Entonces aquí le decimos, aquí en el get clientes, vamos a decirle cell asterisco from clientes. Y aquí ejecutamos el result set y simplemente retornamos la ejecución de ese result set. Si hay algún error, pues retornamos nulo. Y ahí está nuestro método de clientes. Tenemos un método que llama new usuario que nos sirve para crear nuevos usuarios. Vamos también a necesitar un método para crear un nuevo cliente. Tenemos que decirle control C, control V y aquí, perdón, y control V de nuevo. Entonces aquí nos quedó dos veces el método new usuario. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear el método new cliente y este va a recibir de la clase cliente va a recibir un objeto llamado mi cliente. Entonces aquí el insert es diferente. Voy a cambiar estos por cliente para que no saquen errores. Aquí ahorita le organizamos las cosas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, vamos a decirle insert into, ya no es usuarios, sino insert into clientes values y aquí los nombres de los campos. Entonces el cliente primero viene con ID cliente, después del ID cliente jala, después del ID cliente viene el ID tipo. Espérate, después del, no voy a copiar aquí el de nombres que este me sirve para ahora. Después viene el get ID tipo, vienen los nombres, los apellidos, luego viene la dirección, si no estoy mal, luego viene el teléfono, después de dirección teléfono viene el ID de la ciudad y después del ID de la ciudad viene dos fechas, viene la fecha de nacimiento y después sigue la fecha de ingreso. Ahora vamos a mirar las comillas. Vamos a mirar los campos que son numéricos y los campos que son string para ver a cuáles le colocamos comillitas y a cuáles no. El ID cliente, como es string, debe tener comillita antes de empezar y comillita finalizando. Después tiene el tipo, es entero. Entonces